Bueno, una vez que tenemos los ejemplos básicos, podemos pensar en tratar de resolver algún ejercicio. Entonces, hagamos el primer ejercicio. A ver. Definimos nuestro conjunto G como los reales positivos, ¿sí? Que es lo que estamos definiendo acá. Sea el conjunto de los números reales positivos y definimos esta operación, puntito, ¿sí? O por, si lo queremos ver así, no por de la multiplicación, sino una operación por. Definimos que A puntito por B, o sea, A por B, o A puntito B, como A elevado a la B, ¿sí? Para cada elemento de nuestro conjunto, para cada par de elementos de nuestro conjunto. Y nos pide determinar si es un grupo y en caso de serlo, si es o no abeliano. Entonces, pensemos si la operación es cerrada, ¿sí? La operación es cerrada, eso es lo que dice acá, ya que si A es un real positivo, ¿sí? Si A es un elemento de nuestro conjunto, entonces A elevado a la algo, a cualquier cosa, va a ser nuevamente un real positivo, ¿sí? Y bueno, en particular, si B es positivo también, obviamente el resultado va a ser positivo también. Entonces, automáticamente vemos que esta operación es cerrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago la operación de A con un cierto B, y si A es positivo, el resultado de esta operación, que sería A elevado a la B, es también positivo, ¿sí? Bien, entonces la operación es cerrada. Miremos si es asociativa. En este caso, vamos a mirar o pensar primero si es asociativa antes de mostrar las respuestas. Para ver si es asociativa tenemos que tomar tres elementos, ¿sí? Y mirar si se cumple lo siguiente. Si yo hago A operado con B y luego le hago con un elemento C, ver si esto es lo mismo que hacer A operado con B y C. ¿Sí? O sea, primero B con C y después con E. Entonces tenemos que ver si esto se cumple para todos los elementos. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver esto es resolver ambas cuentas por separado y mirar si son iguales. ¿Sí? O sea, vamos a hacer esta cuenta por un lado, esta cuenta por otro, y después miramos si nos da lo mismo en ambos casos. Entonces, vamos a hacer primero, voy a borrar acá esto, y hacemos la cuenta esta. Primero hay que hacer este pedacito que sería A operado con B. A operado con B es agarrar A y elevarlo a la B, ¿sí? Y obviamente en este caso todavía no operé C, así que sigue estando ahí. Ahora hago nuevamente este numerito, o sea, todo esto operado con C. ¿Qué sería eso? Bueno, agarrar ese numerito, que sería A elevado a la B, todo esto elevado a la C. ¿Sí? Bien, entonces eso nos da por este lado. Y ahora pensemos en hacer el otro caso, que era hacer primero B con C y luego con A. Entonces, si yo aplico acá la operación, sería, bueno, A, que todavía no lo operé, estaría operado con B a la C, ¿sí? Porque la operación me pide que haga B a la C. Y luego, al aplicar la definición de nuevo de la operación, sería agarrar la A y elevarlo a este numerito. Entonces, sería A elevado a la B elevado a la C. Así. Y entre paréntesis. Bien. Entonces, si yo miro, en principio no es lo mismo. ¿Sí? O sea, no nos da lo mismo. Para cualquier terna de elementos A, B y C, esto no siempre va a ser igual. Es decir, esto no siempre son iguales. Entonces, con esto vemos que estas dos cosas no siempre son iguales. Y por lo tanto no es asociativa. Y bueno, para mostrar que no son iguales hay que mostrar sí o sí un contraejemplo, es decir, un cierto A, B y C que no nos dé lo mismo. O sea, que cuando yo hago esto me dé un resultado y cuando hago esto me dé otro número que no sea el mismo resultado que me dio acá. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a mirar acá, eso ya lo tenemos hecho.
Eso es lo que hicimos acá, ¿sí? La operación. Y aclaro, obviamente, de nuevo, que se ve que no son iguales, ¿sí? Que esto que está acá, vamos a poner acá, que este resultado que sale de acá, no es lo mismo siempre que esto, ¿sí? Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, pensemos, ¿qué pasa si hago A igual a 2, B igual a 3 y C igual a 2? Y fíjense que estos elementos son elementos de nuestro conjunto, ¿sí? Pues son todos positivos y son reales. Entonces, si resuelvo esto que está acá, sería A, que en este caso es 2, elevado a ¿qué cosa? A la B elevado a la C, es decir, 3 elevado a la 2, o al cuadrado. Entonces, esto no es otra cosa que 2 elevado a la 2, 3 al cuadrado sería 9. Y esto nos da 512. ¿Sí? Eso da 512. Y por el otro caso, si hacemos este cálculo, sería 2 elevado al cubo y todo eso, eso que estaba así, elevado al cuadrado nuevamente. Entonces, hacemos 2 al cubo es 8 y 8 al cuadrado, 64. Entonces, fíjense que no nos da lo mismo, no nos da el mismo resultado en ambos casos, ¿sí? Es decir, esto no me da lo mismo. Es decir, acá, lo voy a poner acá más explícitamente, entonces queda bien claro. Estoy diciendo que 2 operado con el 3 operado con el 2, ¿sí? Que sería esta partecita. Esto nos daba, ahora le voy a poner con otro número, con otro color. No es lo mismo que hacer, le vamos a poner acá, 2 operado con 3 y luego operado con el 2 nuevamente, que era la C. Entonces, acá vimos claramente que esto no da igual. ¿Por qué? Porque acá voy a cambiar de color. Voy a poner este. Porque esto daba, según lo que calculamos, esto da 512. Que era lo que teníamos acá. ¿No es cierto? Esto era, sí, esto era 512. Y esto nos daba 64. No es lo mismo, ¿sí? Entonces vemos que no se cumple la asociatividad para estos casos, para estos números, ¿sí? Para esta operación obviamente también. Entonces, con esto, automáticamente, voy a borrar todo, automáticamente no se cumple la asociatividad y por lo tanto no es grupo. ¿Sí? Pues ya no cumple una parte de la definición, entonces no es grupo. Y con eso descartamos esta posibilidad y por lo tanto dice si es grupo, decir si es abeliano, ya no es. De igual manera podríamos pensar si cumple ser abeliana esta operación, o sea, si es conmutativa esta operación. Entonces pensemos y vemos que no tampoco. O sea, hacer A operado con B, que esto es igual, por la definición es A elevado a la B, no es lo mismo que hacer B operado con A, que sería B a la A. ¿Por qué no? Y bueno, porque si pensamos, por ejemplo, 1 operado con el 2, esto sería 1 al cuadrado da 1. ¿Sí? Pero si hacemos por el otro lado, 2 operado con 1, acá no me va a entrar, sería 2 a la 1, o a la primera. Y esto da 2. Entonces fíjense, no es lo mismo hacer 1 operado con 2 que 2 operado con 1 para esta operación. Y por lo tanto, no es conmutativa. ¿Sí? No vale cambiar de lugar las cosas porque no te da el mismo resultado. Entonces, no es conmutativa. Bien. Bien, con eso tenemos un primer ejercicio. Pensemos en otro ejercicio. Pensemos en el conjunto de los números pares. ¿Sí? Sea 2z el conjunto de los números pares. El conjunto de los números pares y la operación suma. ¿Sí? Y determinar si ese conjunto con esa operación es grupo y si es grupo, decir si es abeliano. En principio, acá como ya dice, la suma es cerrada en este conjunto. ¿Por qué?
Porque si yo sumo dos números pares, el resultado es nuevamente un número par. ¿Cómo me doy cuenta? Es fácil. Si yo tengo un número par, que sería 2 por un número entero, y le sumo nuevamente otro número par, que vamos a llamar así, 2 por n. Saco factor común 2, esto me queda 2 por n más n. Y esto es nuevamente un número par, porque esto es un número entero. ¿Sí? Esto es un número entero porque sabemos que la suma de enteros es entero. Entonces, si yo sumo dos pares, me queda de nuevo que es 2 por un número entero. Y entonces es un número par de nuevo, porque es justamente la definición, es 2 por un número entero. Entonces, al sumar dos pares, el resultado es par. Por lo tanto, la operación, esta operación, que en este caso estamos hablando de la suma, es cerrada en este conjunto. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que la operación es cerrada. Pensemos en la asociatividad. La asociatividad se cumple trivialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma es asociativa en todo el conjunto de los números enteros. Y si se cumple en todo el conjunto de los números enteros, se cumple para algunos también, que en este caso serían los pares. Entonces, automáticamente se cumple la asociatividad trivialmente. El elemento neutral. ¿Cuál es el elemento neutral de la suma para los números enteros? El 0. El 0 vale para todos los enteros, como neutro en la suma. Y obviamente vale para algunos también, que en este caso serían los enteros pares. Entonces, neutro, verificado. ¿Sí? Bueno, acá me faltó la tilde para la operación cerrada. Bien. Pensemos en los opuestos o en los inversos. Todos los números pares tienen su opuesto o su inverso, si lo queremos ver así, como menos 2 por n. En este caso, si yo tengo un par, su opuesto vendría a ser menos ese par. Y eso es un número par nuevamente porque es un elemento de nuestro conjunto. Es decir, a ver, si yo lo puedo graficar mejor acá. Yo tengo 2 por n. Esto es un número par, un elemento de nuestro conjunto. Su opuesto es menos 2n. ¿Por qué? Porque cuando yo le sume este con este, me da 0. ¿Sí? Ya sea izquierda o derecha, me da 0. Pero este conjunto que está acá, este elemento que está acá, es nuevamente un número par. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que 2 por menos n. ¿Sí? Pero menos n, esto que está acá, menos n, es un número entero. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que el opuesto de un número entero es nuevamente un número entero, ya que era un grupo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esto me queda de nuevo 2 por un cierto número entero que yo voy a llamar n. Entonces, forma parte de nuestro conjunto. ¿Sí? Es un elemento de nuestro conjunto. Entonces, su opuesto es nuevamente un número par, y entonces verifica que todos los números pares tienen un inverso, que sería básicamente su opuesto. Y su inverso está en el conjunto, que eso es clave, porque si no, no lo podrías usar para hacer tus cuentas. ¿Sí? Entonces, están disponibles sus opuestos. Entonces, verifica la definición de inverso, es decir, todos los elementos son inversibles. Bien, entonces ya tenemos que verifica operación cerrada, asociatividad, elemento neutral, además todos los elementos son inversibles, ya tenemos que es un grupo, y sabemos además que la suma es conmutativa, ya que hablamos de que es grupo, ya está, vemos si es abeliano, es decir, si es conmutativo, y sabemos que la suma en todo el conjunto de los números enteros, ¿sí?, es conmutativa. Entonces, la conmutativa vale para algunos en particular, y en este caso vale obviamente para los pares, ya que estos son algunos de los números enteros. ¿Sí? Son algunos. Entonces vale para todos, los que están acá también. Bien, entonces con eso tenemos que es un grupo abeliano. Y listo, verificamos que cumple la definición de grupo, y verificamos que además es conmutativo, o sea, es abeliano. Y con esto concluimos el ejercicio.